Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. A mis alimentos les ha salido moho, igual es que no los he guardado muy bien. ¿Me los puedo comer? El tema del moho visible en los alimentos muchas veces evidentemente nos causa mucho rechazo y tendemos a tirar automáticamente los alimentos, algo que no siempre es necesario, aunque es una buena costumbre o un buen hábito, porque si no tenemos que aprender a distinguir qué alimentos nos pueden resultar perjudiciales, es decir, peligrosos a nivel microbiológico cuando les aparece moho. Bueno, tenemos diferentes tipos de moho, además, que se utilizan en la elaboración de los alimentos. Por ejemplo, los mohos del género Penicillium se utilizan frecuentemente en la elaboración de diferentes tipos de quesos. En el más visible, los quesos azules, esa capa azulada o esas manchas, agujeros azulados o grisáceos que aparecen en el queso son gracias a la inyección, a añadirles ese tipo de mohos, y de hecho es un efecto que se va buscando. Si nosotros ese queso, imaginaros, yo tengo una cuña o un trozo de un queso azul, por ejemplo Roquefort, y lo dejo bien envueltito, porque además tiene un aroma intenso que me puede contaminar aromáticamente hablando toda la nevera, lo tengo muy bien tapado para que no huela, pero pues se me ha quedado ahí 1 o 2 semanas y no lo he consumido, y cuando lo voy a abrir veo que en la superficie, en esa parte blanquita, le ha crecido más moho. ¿Tengo que tirar ese queso? Probablemente no, porque realmente lo que está creciendo es más abundantemente ese propio moho que se utiliza para fermentar o para obtener esa variedad de queso. Lo mismo ocurre pues, con la capita blanca, por ejemplo, que tienen algunos quesos en su exterior, como por ejemplo el camembert o el brie, que además le aportan cierta textura, cierto sabor especial a esos quesos. Ah, no, es que le ha salido ese moho al queso curado, por ejemplo el queso manchego. Pues muchas veces con eliminar esa capa es suficiente, porque esos quesos, a veces en la nevera, a veces en el lugar de producción, hay diferentes tipos de quesos y esos mohos pues son volátiles y bueno, pueden acabar cayendo en otros tipos de quesos, y generalmente no son mohos que causen serios problemas de salud. Igual si ha crecido muchísimo y no lo hemos quitado y nos lo hemos comido entero, bueno, pues nos puede sentar un poco mal, pero en general, como os digo, no es necesario que tiremos el alimento completo, sino que quitemos la zona donde nos encontramos con el moho y un pequeñito margen de seguridad, porque a veces los mohos no son visibles, son microscópicos, y cuando son visibles es que han crecido ya en gran cantidad. Pero claro, si tenemos lo que es ella, bueno, pues ahí vamos quitando esa capa. Esto, por ejemplo, los mohos también se utilizan en la fermentación o en la obtención de algunas bebidas, o se pueden utilizar a nivel industrial, como os digo, por ejemplo, en la soja, en el tempé, en la cerveza, en el sake también, creo que es por fermentación con algún tipo de hongo, bueno, diferentes utilidades. También nos puede aparecer el moho, por ejemplo, en la fruta o en la verdura que tenemos en la nevera. En estos casos, moho como tal a veces es difícil. Nos suele aparecer otro tipo de podredumbre, más relacionada con la humedad, ¿no? Cuando tocamos y ¡plop!, se nos ha quedado como blandengue, está como con una textura, se pone como marrón. Cortamos ese trozo y el resto del alimento suele estar en buenas condiciones.
Ya os digo que para que crezca el moho, bueno, las condiciones de mal estado tienen que haber sido muy largas, y en ese caso, si se ve afectada la textura y además aparece el moho, tirar el alimento, porque es muy probable que en el interior también estén creciendo esos mohos y bueno, la verdad es que no merece la pena el riesgo. Donde realmente sí que existe riesgo es en los cereales. Si a cualquier alimento elaborado con cereales le aparece moho, no quitéis el trozo, no os comáis el resto, porque seguro que también tiene moho, y además, bueno, pues no lo estamos viendo y no sabemos en qué cantidad nos lo estamos comiendo. El arroz, de esto no sé si os he hablado en alguna ocasión, es un alimento de riesgo de intoxicación alimentaria por una intoxicación por crecimiento de un microorganismo que en concreto es un moho. Así que aquellos que hacéis batch cooking con cantidades ingentes de arroz para que os duren 7, 8, 10 días, no lo hagáis, porque como os digo, el sacar, meter de la nevera, calentar, guardar porque me ha sobrado, es, como os digo, un alimento de riesgo. 3-4 días conservado en frío estaría bien, y siempre enfriarlo lo más rápido posible. Y os lo pongo como ejemplo de un cereal con riesgo de intoxicación microbiológica. Todos los alimentos elaborados con harinas, evidentemente, provienen de cereales. Los cereales pueden estar contaminados en origen con micotoxinas, que son sustancias que, como si fuesen esporas de esos hongos, de esos mohos, que no las vemos, no pueden crecer porque es un alimento sin actividad del agua, seco totalmente. Esas harinas no tienen humedad. Si la tuvieran, podría crecer en esa misma harina, pero cuando elaboramos los alimentos ya sí tienen cierta humedad, y si las condiciones de conservación o el tiempo que guardamos ese alimento es suficiente, podría crecer el moho. Y en este caso, ya os digo, imaginaros un pan de molde en el que la primera y segunda rebanada se han puesto un poco azules. Tirarlo entero, porque no merece la pena el riesgo de consumir ese pan que contiene moho, aunque sea solo en 2 o 3 rebanadas. El resto está dentro de la misma bolsa, puede tener esporas, puede que no haya tenido suficiente tiempo para crecer de manera visible, pero seguro que está ahí dentro de esa bolsa. Por lo tanto, tirarlo entero para evitar cualquier riesgo microbiológico. Así que muchas veces ya veis que si, por ejemplo, esos hongos o esos mohos se utilizan en la elaboración de los alimentos, es probable que crezcan mientras los almacenamos si tienen las condiciones adecuadas, es decir, que se hagan más visibles. Pero cuando estamos hablando de alimentos en los que esos mohos no forman parte de su elaboración, cuando crecen generalmente sí están asociados a problemas para la salud. Y luego tenemos las modas que muchas veces, bueno, pues aparecen o llegan con las ganas de sorprendernos, novedades, innovación en la cocina, por ejemplo, de restaurantes, y en algunas ocasiones empiezan a aparecer recetas elaboradas también utilizando algún tipo de moho que hace pues que tengan un aspecto o unas características especiales. Ojo, porque muchas veces este tipo de manipulaciones requieren unas condiciones muy precisas para evitar el riesgo, porque a veces la barrera entre lo que resulta seguro, agradable y apetecible y lo que es peligroso, pues puede estar ahí al límite. Y ya sabemos que los controles sanitarios que se realizan, por ejemplo, en la industria alimentaria, bueno, pues son o deberían ser bastante frecuentes para controlar sobre todo pues el tema de higiene, almacenamiento, posibles problemas que puedan aparecer si falla algún proceso, ¿no?, de esa elaboración industrial. Pero claro, en los restaurantes o en sitios de restauración
colectivo, imaginaros, aunque esas novedades no suelen llegar tan rápido, bueno, pues a veces el riesgo es superior, así que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución a la hora de elaborar recetas en las que se favorezca, a propósito, el crecimiento de algunas cepas de microorganismos, que estoy segurísima de que se hacen con microorganismos demostradamente seguros y en condiciones adecuadas, pero los que estudiamos microbiología muchas veces nos quedamos ahí como a ver qué pasa aquí, vamos a evitar algunos riesgos. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante, que creo que sí que lo es, porque muchas veces cuando vemos o aparentemente parece que se nos están estropeando algunos alimentos, bueno, pues podemos tener la tentación de tirarlos sin que sea necesario, o al contrario, venga, quito estas dos rebanadas de pan de molde y me preparo un sándwich con las dos siguientes. Bueno, no sería muy recomendable, la verdad. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.